Ok, otra invitación en un nuevo restaurante peruano en París. Se llama Micuna. No, ¿cómo se llama? Micuna. Es un chef peruano que reside en Perú, en Francia desde casi 15 años ahora. Vamos a conversar con él, él te va a contar más de eso. Estamos en una zona súper turística de París. Enorme promoción por la comida peruana, que el restaurante es justo aquí. Esta casa es patrimonio cultural, es patrimonio francés. Es una casa tan linda y yo hice una renovación, conversación del restaurante y es hermoso. ¿Conoces? Respect. Ouais, The picture. Non, tu connais la cuisine péruvienne? C'est quoi ça, Jackie et Michel? Non, quoi, non, rien à voir. Ah, moi je suis cuistot. Ah, t'es cuistot? Mais gastronomie français. Ok. Ouais. Il faut que tu connaisses la cuisine Là tu me péruvienne. filmes, il faut que je goûte d'abord. Il faut goûter le ceviche. C'est un pérouvien. Ouais, français. Moi je Péruvien. suis martiniquais. Ok. Pérou, Martinique, on peut faire un bon mélange. On se fait un petit plat Et pourquoi bien. pas? Mais pourquoi pas? Qui ne tente rien. Bah rien. Bon, goûte la cuisine péruvienne s'il te plaît. Hein. Respect. Chao, a bientôt. Entonces, yo olvidé lo que estaba diciendo. Mi mamá está aquí en París y como estoy aquí por pocos días, quería invitarla. Vamos a probar todo lo que podemos y muchísimas gracias al restaurante para invitarnos. Merci. Yo sé que cuando mi mamá hace esta cara es que le gusta mucho. A ver. It's delicious. Ouais. It's pisco sour. Sí. Sí, salud, salud Perú. Salud, Peru. I'm keeping it. I'm keeping it. Es más o menos un restaurante gastronómico. No te imaginas que las porciones son gigantes. Creo que antes de pedir vamos a conocer al chef. Muchas gracias a ti, Timur, de haber venido al restaurante de Villa Micuna. Yo llegué hace 16 años aquí en París y llegó primero aquí en Francia. Siempre he sido apasionado por la cocina. Ver a mi madre, que ha sido cocinera también, y mi hermano me han transmitido esta pasión por la cocina. He sido chef de cocina a la edad de 22 años en un restaurante semi-gastro, y luego me propusieron este proyecto de volver a mis raíces, hacer la comida peruana. Tenemos como 6 meses abiertos el restaurante y tratamos de transmitir mi pasión de la comida peruana a través de mis platos que hago. Trabajarlo un poco los productos, no hacer tanto, o sea, hacerlo un poquito más... ¿cómo decir? Refinado, un poquito más presentación, claro, exacto, presentación más refinada. Es un trabajo duro, pero lo hacemos con mucha pasión y el amor a la cocina. Acá la mayoría que viene son más franceses también, franceses, turistas, porque estamos en un lugar aquí al lado está el Moulin Rouge. Los fines de semana tenemos un ambiente musical, viernes y sábado, que permite a la gente poder escuchar la música en vivo y también degustar los platos peruanos y la gastronomía peruana aquí. Okay. ¿Puedes hablar un poco en español, no? No. Salud, Peru. Solamente eso. Es cute, no, don't worry. You're not still filming, are you? No. El restaurante no se llama Micuna, se llama Villa Micuna. Mi mamá no le gusta participar en vídeos, está muy tímida, muy reservada. Yo sé que ella me va a matar cuando voy a publicar el vídeo, que ahora está feliz con su pisco sour. Are you happy with your pisco sour? Are you gonna keep asking? Entonces... What? Vous êtes pisco ou pas? Autre chose à boire? C'est vrai. Yvon, maracuya? Un ceviche de thon avec une sauce ponzu, avec des mangue et choclo péruvien. Et là on a un guacamole, il est fait avec un peu de haripanga. Haripanga, c'est le piment Ouais, péruvien. un piment ouais. rouge. Pas épicé, c'est pas très épicé. Moi, j'aime bien épicé. Et le but là-dedans, c'était de mettre un petit peu d'ananas caramélisé pour Ok. apporter le goût sucré-salé. Merci. Alright, so. I think your pisco sour is arriving. Oh là. Voilà, merci beaucoup. C'était rapide. Merci. Oh, is this with the... Let's put passion fruit. Oh, you had asked for that? Yeah. Oh. Oh là. Oh là. Salud, mamá. Es increíble como la passion fruit, la maracuyá aquí en Perú, en Francia, se siente el sabor, es bien distinto. Es un poco menos ácido. Try this ceviche, mamá. I want to see what's your opinion about that. So how's the guacamole? That's all you're gonna say?
You have to really go with the juice, you know? Yeah. And there's choclo, it's mango. Oh là là. I think it's pamplemousse ou clémentine dans le jus. Ah non, it's the jusu. That's the Japanese. That is delicious. Voici la carbsa rellena, crasée de pommes de terre Mona Lisa, fourrée d'un filoché de poulet avec une mayonnaise, piment jaune péruvien. Là à côté, on a mis des mousses d'avocat. Et là, on a fait une petite crème d'olive violette en dégustation. Ouais, let's see. Wow. However you want. Alors là, je vous présente des petites brochettes de poulet. On l'appelle au Pérou un petit cucho, de pollo et de carne, avec une crème guacatay. Normally, anticucho is made with the cow heart. Some of the sauce. So what's it called, the sauce? Wakatay. Oh wow, you remember right away. So yeah, you eat this in the street normally. Oh, really? Yep. With the choclo, the Peruvian corn, with the potato. Delicioso. That is good. Y ahora, el pollo. Cumbia reggae. Orquesta Sanación. ¿Quieres un ceviche en la lancha? Cilantro, limón y tabasco. ¿Quieres un ceviche en la lancha? Cilantro, limón y tabasco. Dale amigo, hey, a bailar cumbia reggae. Dale amigo, hey. No. Here you have it. El ceviche clásico. Ceviche. Clásico. So yeah, you eat it with a spoon to get all the juice. Those things, c'est des maïs soufflés, so it's really crunchy. It tastes like popcorn. You gotta take the whole thing with the juice, sweet potato, onions. So all together. C'est des petites grenailles confites à l'huile d'olive avec un poulpe grillé, avec des chorizo, il y a un petit coulis de tomate sucré salé. Et là il y a le Pérou, Japon, il y a tout. Et la France aussi, parce que Et la France aussi, voilà. A little bit of this. A little bit of this. Merci. L'ají de gallina. Et là j'arrive avec un pavé de cabillaud laqué à la sauce Nikkei et un petit risotto à l'ají amarillo. Voici le plat. Voilà. C'est du chicharron. Et là c'est des petits maniocs. Et là on a juste la crème à la huancaïna classique. Et bon appétit. Merci. Ese es como un cóctel de chicha morada. Christmassy. Christmassy. And try the manioc. Ají de gallina. Creo que vamos a traer todo a la casa porque no sé si podemos terminar. Hola, me llamo Chipak. Soy 16 años. Bueno, tenemos que parar esta cena. Vamos a hacer todos en tuppers y comer más tarde en la casa. ¿Qué extrañas más de Perú? De ya uno visitar a mi familia, que hace tiempo que no los veo, presentar a mi hijo también. Regresar a Francia recargado con nuevas ideas de plato para volver a ponerlo en práctica en el restaurante en el que trabajo. ¿Le hablas en español a tu hijo? Sí, sí. La mamá le habla en francés, yo le hablo en español. Sí. Aunque a veces le hablo más francés que español, pero trato porque ahora ya tiene que aprender español también, nuestra lengua. Merci, chef. Muchas gracias. Gracias a todos. Ok, chef, un gusto. Merci à toi. beaucoup. Muchas gracias, Timur.
te veo en Perú. Muy pronto. Vamos a comer crêpes en mi local. Ah oui, n'hésitez pas à aller à sa crêperie, hein. Bientôt il y a des projets pour lui, donc muy pronto tendrá proyectos para mi querido amigo Timur. Muchas gracias. No, gracias por la invitación, gracias Muchas gracias por todo. Y fue de gran corazón. No, vengan a la Villa Micuna, n'hésitez pas à venir à la Villa Micuna. On est ouvert 7 sur 7, vous allez faire un petit voyage au Pérou. Génial. Bah, merci beaucoup. Merci à toi. Ma mère, elle a adoré. Hein? Elle a adoré. Hein. C'était bon? Trop bon. Ah, bah, voilà. Merci beaucoup. Gracias. Chao, hasta luego. Merci hermano. Merci a ti, hermano. Bonsoir. Cuídate mucho y hasta pronto. Bueno chicos, tenía una buena experiencia, me hice rir de comer con mi mamá. A ella le encantan los pisco sours, el ají de gallina, le gustó, pero especialmente las primeras entradas, platos ligeros, como el ceviche de atún. ¿Le gusta el ceviche de atún? De thon. Délicieux. Ahora, vamos a ver a mi hermano ahora. Chao. Mañana regreso a Lima. Es un calor de loco aquí en París, es una locura. Y entonces recibí un mensaje en mi Instagram, una invitación a probar un ceviche en un pequeño restaurante nuevo. Se llama Puerto Inca. Creo que tiene como menos de un año. Es justo en el centro de París. Estamos en el centro de París. El centro de París es la parte más vieja de París. Por eso hay muchos edificios muy pequeños. Y me fue a conocer. En français, en espagnol, es mejor español. Una mezcla entre los dos. Sí, sí, sí. Ya hablamos iguales. Es Okay. como la R imposible. ¿Te has grandi en France? No, nací en Trujillo. Ok. Solo que crecí acá en París. 2 añitos llegué acá. Oh, wow. Sí, chiquitita. Ok. ¿Y regresas regularmente a Perú? Siempre. Okay. Más antes de chiquita iba a Lima, en Yeah. Comas. Por eso tengo acá recuerdos de allí, Sí. de mi abuelita y todo. Y siempre me llevaban al mercado a comer los ceviches. Con ceviches de carretilla. Acá los hacemos acá, los ceviches de carretilla. Ok. Al momento, y bueno, dependen de los clientes, a veces quieren más con culantro, sin culantro, hay que no quieren lactosa, hay que no quieren ajos, Sí. son muy complicados. Complicado, bien. Acá las 3 causitas, Empanadas de... las empanadas, hoy tenemos las vegetarianas, bueno, como acá hay muchos vegetarianos, Sí. entonces antes no hacíamos, antes solamente hacíamos de pollo y de carne y ahora, Ok. bueno, las de espinaca, que les Ok. encanta demasiado. Acá tenemos las cusqueñas, todas Sí. las cusqueñas, bueno, a los franceses mucho les gustan las cusqueñas de quinoa y la rubia. Ok. Aquí tenemos la chicha morada, que la hacemos de casa también. Qué bueno. Aquí. Acá es el tribunal administrativo, muchos policías que pasan. Sí. ¿Y ellos comen ceviche o no? Los jueces, los abogados, y comen, Sí. les encanta el ceviche. Buenos días. ¿Qué tal? Mi mamá. ¿De Trujillo también? Trujillana, de Patas. Trujillana. De la ciudad de Patas. De Patas. Muy en las montañas, la cordillera de los Andes. Ah, qué lindo. Dans la liberté rivière, Violet-Violet. Je crois que j'ai bien envie de goûter le ceviche amarillo. ¿Sí? ¿Sí? ¿Ceviche amarillo? ¿O tienes otro que me recomiendas? Te recomiendo la causa cevichada. Si tu veux, la hacemos con ají amarillo. Sí, ¿Ya? está Una bien. causa cevichada con ají amarillo. C'est parti. Ahora, Eric es un cocinero que habla español. Sí. ¿Te gusta la comida peruana? Me encanta, se enamoró del Perú como tú. ¿De dónde vienes? Filipinas. Filipinas, ok. ¿Y tienes algo similar Sí, son español? la misma, Sí. pero ya la ceviche es la misma en Filipinas, pero en Filipinas en leche de tigre. Pero tiene todo, la misma. Sí, la leche. No, eso es lo que me gusta saber, porque la gente me dice que sí, en Filipinas tiene algo similar al ceviche. ¿Cómo se llama? Sí, se llama kilawal. Kilawal.
Kiloven. Kiloven. Sí. ¿Es con pescado? Sí, de pescado. Es- Pescado, carne, la misma. ¿Y la misma preparación? Sí, ¿En serio? pero sin leche tigre. Ok, ok. Sin culantro. Wow. Pero todo tiene pimienta, ajo, sí, la misma. Es el mismo concepto. Sí, por Entonces. eso. Qué loco. Qué bueno, tengo que probar eso. Je les réchauffe, hein. C'est bon, hein? C'est bon. Tu connais le Pérou? T'as déjà été au Pérou? Pero no, no. Non? Un jour? No, Un jour, ouais. un jour, sí. Faut goûter les ceviches là-bas. Ouais. C'est mieux l'école, ceviche, hein? Liz, Ouais, dis-moi. cuéntame eso. Es que acá, en el comienzo, no daba pan. Y la gente, siempre al último me decían, ¿y el pan? No tienen pan para el jugo. Y yo decía, ah, ya, entonces desde ahí compro el pan y eso. Me encanta. ¿Les porque- encanta? Sí, sí, porque eso es tan francés. Sí, Tienes que o sea, entender. la leche de tigre Sí. no es con la cuchara, Sí. es con el pan. Exactamente. Porque no lo tomas mal, ¿eh? Yo sé que muchos van a ver eso y van a decir, ¿cómo está ceviche con pan? No se hace. Tienes que entender, esa es parte de la cultura francesa. Comemos pan Siempre. Siempre. Siempre, siempre, siempre. Con el jugo. Y yo puedo entender que sí, el pan, cuando tiene mucho leche de tigre al final, puede ser rico con el pan. ¿Lo has En verdad, intentado? En el comienzo yo lo probé y sí, está bien. Con ese pan francés sí, Sí. está bien, sale bien. Qué bueno. Vamos con la causa acevichada. Oh, está rico. Ah, ya ves. El pescado está rico también. Pues écoute, c'est très très bon. Regarde, attends. Tenemos cancha. Yeah. Anoche me 8. Me 8 también. Ese. Eric, parisien. Oui. Attends, je vais regarder. Por promo. Si, 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 si. Eric, parisien. Gracias, chef. Non, mais attends. Ouais. Señora. Merci. Chao. Salut. Bravo. Ah, c'est bon, hein? Le Si, quinoa. j'avais goûté, mais là, je sens bien le... Oula. Intentamos algo que nunca pensé hacer en mi vida. On va saucer con baguettes para recuperar este jugo. Vamos a probar. Con baguettes francés. Nunca lo pensé. Que este jugo es bien rico, ¿eh? Ça va. Oui, funciona Está bien. bien, está bien. Es pan va con todo. Sí. Está rico. Jamais j'aurais imaginé faire ça. Estamos en Francia, ¿no? Où es-tu, fille du pêcheur? Toi que j'appelais sirène, tu es reine de mon cœur, tu es la reine. También mi amigo Joe un día me dice que ahora en su barrio hay una tienda que se llama la Casa de España, pero los dueños son peruanos, pero peruanos que viven muchos años en España y venden productos españoles como jamón, quesos. Hace 2 semanas ellos preparan, yo pensé que era un pollo a la brasa. Me emocioné, hablé de eso a Mehdi y los dos nos motivamos y dice vamos a pedir, pero el día que fui a recoger me dicen que era una pollada, o un pollo al horno. Comme chemise écue et quand je suis parti, toi aussi tu as eu du chagrin. Où es-tu, fille du pêcheur? Toi que j'appelais sirène, tu es reine de mon
Quoi de neuf? Écoute, rien de neuf. Hein. T'es chaud pour un petit pollo à la plaza? On va voir. Attends. Ah, attends. Ouais, déjà. Ouais. On vient de m'annoncer que c'est pas un pollo à la brasa, Alors, c'est une pollada. Alors quoi la c'est pas la même technique de cuisson, ce sera pas le même goût, mais ce sera bon, il y aura des épices. Mais c'est pas un pollo à la brasa. donc ça sera Pollada. un registre en dessous. Bah, bon, ouais. au début, moi je trouvais que c'était un poulet entier, maintenant j'ai peur que ce soit pas ce soit juste une cuisse. Une Là, aile. non mais La vitasse. mais ça viendra avec de la papas. Ouais. Je crois qu'il y a aussi choclo et un peu de crema de ají. Oui. Bon, Une base quand même. Ah, ouais. Et sinon c'est un poulet rôti au marché en France. Hein. C'est la même chose. C'est pas loin, c'est à côté. Casa de España. Bonjour Melissa, ¿qué tal? Venimos a probar este. No es un pollo a la brasa, es un. No, Es una pollada que han hecho, pollada. ¿Y lo haces regularmente? Pues no, ¿No? no, c'est exceptionnellement pour aider un ami, mais nous c'est des poulets espagnols. Hein. Mais le poulet que vous avez préparé, parce que moi. C'est péruvien. C'est péruvien, voilà. Oui, et Oh ouais, bah c'est pour ça qu'on a réservé. Et on est très content de pouvoir goûter. sí, dos. Génial. Y tienen la crema y todo. Perfecto. Gracias. Alors. C'est 10 euros ça? Oui, 10 euros la papa. ¿Y cuándo te vas a Perú? Le 10 mai. Muchas gracias, ¿eh? Voilà, à nous goûter ça. Gracias. Muchas gracias. Nada, Oups. cuídate. Tiens, tiens, merci. Bon, je crois que la tour Eiffel. Je voulais un plan. Bah j'avoue c'est stylé hein. Ah bon, on la voit plus trop j'avoue. Hidalgo me dégoûte. T'as entendu le projet là qu'il y a là? Non. Non, ils doivent refaire la pelouse pour. C'est atroce. On a une mère, elle est comme ça. Franchement, je sais pas si on la remerciera. Pour l'instant, c'est mal parti. Bon, ça va être sec. C'est Paris. Welcome to Paris. Alors monsieur, nous avons les crèmes, la cremas de ají. Ah, c'est la cremas de ají. Vous voyez que ojalá et soit taille. C'est pas du tout un poulet entier, ça va être une cuisson. C'est léger. C'est léger. Et là. Tada! T'as découvert ou pas? Bah j'ai pensé, heureusement que j'ai pensé. La sauce m'a l'air bonne. Bon, moi j'ai goûté un truc merveilleux au Pérou. Alors? Voilà. Santé les gars. Santé. Oh, putain. Bon, on se casse, ce pigeon s'est mis au-dessus de nous. Et recuerdes la obsesión, la como odio los pigeones, Mehdi. Ah oui. Mehdi odia los pigeones. Mehdi. Fais pas voler, fais pas voler, fais pas voler. Fais pas voler, fais pas voler. Allez. Allez les copains. Mehdi là. Voilà. Jackie Brown. Je te rappelle que Kevin, c'est le mec, il boit une bière, il prend pas le scooter, genre il va filmer en scooter. C'est vrai, je suis très sérieux. Bon, bah, bonne soirée les gars, à nous. Oui, bien sûr.
c'est par un tapis rouge que nous allons dans cette cage d'escalier parisienne. Nous allons découvrir la rue. Un escalier interminable. Ah ouais. Un petit bouton. Voilà, voilà, ça c'est Paris, ça. Exactement, exactement. On a failli filmer un accident. C'est 3, il y a un peu de sous, je veux. Et non, c'est pas celui-là. Ça fait longtemps que vous avez ouvert ici 3 mois. Ah ouais, c'est tout récent. Récent. Et vous votre nom de restaurant, c'est comment? Un cas, Fiolati. Ah, un cas, ah oui, d'accord, ouais. Voilà, moi tu te doutes bien, je vais pas. Moi je prends l'homo saltado. Voilà. Kevin, qu'est-ce qu'il prend? L'homo saltado. Le homo saltado también. Ok. Vas-y, très bien. À bientôt. Il y a 2 tallarines saltado, chifa, un porc, un poulet. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Lo que paso entre tú y yo, lo que paso. Vous êtes du Pérou, vous? Non, pas du tout, je suis parisien, français. D'accord. Mais la cuisinière, elle est péruvienne. C'est un pays, il est magnifique. Hein. J'ai pas tout fait. Je suis allé surtout à Ica et à l'Amazonie. Ah, ok. Combien vous doit en tout? Voilà. C'est en Sodès. Et on va essayer. Vous voulez d'autres choses poussées? Ouais, Ouais, pourquoi pas. on est bien. Tu descends à droite et après. Non? Vous gira. Je te suis. On va récupérer la rue Blomet. Ah, la rue Blomet. La rue Blomet. On a le matériel, les sacs. Ouverture sans clé. Oh, magnifique. Dis-moi, t'es sorti sans gants? Oui. La sécurité routière avant tout. Il ferme la veste. Il ferme le casque. Tu veux des gants? Mais non, mais tu me fais chier avec des gants. Pour faire 300 mètres. Allez, mec, il fait le mec, je suis riche de gants. Merci. Allez, grimpe. Peut-être. J'appelle la possible. Non, parce qu'en fait, c'est une serre. Ok, bon, avancez là. Derecha aquí, derecha. Cuidado con las bicicletas. Vamos, drito, drito. On observe la manœuvre. Aïe, 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 aïe. Oh là là, là, quel chef. Une gestion de son gabarit. Là, c'est le criolla celui-là. Là vous avez un petit chauffi, je précise. On a le droit de se faire une petite cusqueña. Allez, une petite cusqueña. Cusqueña ambrada. Salut el amigos tu Perus. Chifa. Salut el amigos tu Perus. Chifa. Oui, talarines. Ouais. Les talarines, c'est les pâtes. Vas-y. Ça veut dire je salue mes amis péruviens. Million días bilingualo. Espagnolage ça. Ouais, ça rappelle quand on était dans l'appartement à Cusco. Oui. On avait pris une cusqueña. Justement. C'est marrant et que c'était le début du voyage et voilà qu'après on a pris que des cusqueñas, des pisco. On passe du libanais. Ah, Timur. Et les sauces piquantes, tu pourras l'attraper. Elles sont là, non? Ah ouais. Il nous a filé plein les sauces piquantes. Qui t'aime le petit chauffard? Ah non, c'est tallarines. Il a du goût? Bah, il est bon. Il est bon. Mais je vais goûter des petites sauces. Alors du bœuf quoi. Le petit ahi des Gaïnas? Très bon. Ouais. Oula! Ouais, oui. Ah, Kevin, photo, Ah, oui, il a braqué la Sally Portugal. Ça picote. La rouge. Así fui mi viaje aquí en París. Ahora tengo ganas de regresar a Lima y de ver mi gatitos, que extraño mucho. Es uno de mis puentes favoritos, se llama el Pont Alexandre III. Es hermoso, todos toman fotos aquí de su Instagram y todo. Bref, pero mira la vista de aquí. Tenemos la torre, justo aquí, es la torre. Ulala, what the fuck. Bueno, está haciendo algo estúpido. Es estúpido, pero si se cae, tendré el vídeo. Pero tendrá que saltar en agua. Ay, mira esta agua.
Bueno. Espero que no se quede porque tenga que saltar en el agua y no quiero. Bah sí, si se cae en el agua tengo que saltar, ¿no? Bueno. Quiero contarte un poquito de lo que ha pasado porque viví un momento, era un momento mágico. Hice un ceviche con una persona tan importante para mí, Zoxy. À l'époque on s'éclatait bien, ouais. J'allais la voir au métro Défense chaque dimanche. American Black, pour elle j'aurais plaqué du blanche. La pression, au micro pique une agression. Mais on fait toujours bonne impression. Un rapero francés que yo escucho desde mi adolescencia. On se lève avec la pression, on se couche avec elle. Plus le temps de faire le con, chacun. Marie sur là, c'est saga. J'ai la pression sur. J'ai bronzé, bronzé. J'ai pris un coup de soleil. Un coup de soleil trop même. Pas très beau. Pas de plein, viens en paix, prochain, c'est à la maison. T'es pas comme un soirée de dingue. Un grand moment pour moi, pour tous. Qu'est-ce qu'on va préparer aujourd'hui? Un petit ceviche et un arroz con pollo. Voilà. Pero para quién? Pour qui on prépare ça? Ah, il y a un invité, il y a un guest. Zoxy. Yeah. Aquí con ustedes. Merci beaucoup d'être là, c'est énorme. Plaisir. Et là, merci à toi pour l'invitation. Non, c'est énorme, entendre ta voix dans mon... c'est Zoxy, quoi. C'est énorme. Hablas un poquito español? Nada. Me gusta el ceviche. El pisco es peruano ou chileno? El pisco? Peruano ou chileno? Peruano. Ok, merci.